Bueno, vamos a responder a esta pregunta. Dice, un tutorial sobre un programa. Vamos a ver si son verdaderas o falsas estas preguntas, ¿vale? Eh, Bien, ¿para qué sirve y cómo se usa? Bueno, pues vamos a ver esto. Dice, un tutorial sobre un programa de ser leído completo para comprender bien cómo funciona dicho programa. Bueno, pues eso acabamos de ver, eso es falso, ¿eh? Un tutorial simplemente lo que hace es que me guía, me orienta, ¿eh? Y bueno, puede ser que yo domine de un procesador de texto un montón de cosas. Ahora hay una duda que no sé, pues yo no me tengo que leer entero el tutorial, sino simplemente ir a esa duda, ¿eh? Ir a un capítulo o una parte donde ponga esa duda y responder eh, esa duda. eh, y ya está, no tengo por qué leerme el tutorial. Si yo sé manejar casi todo, pero no sé cómo insertar una fotografía, no me voy a estudiar ahora desde el principio. Pues me voy a cómo insertar una fotografía dentro de un procesador, de un texto, ¿eh? Entonces eso es falso, ¿vale? Bueno, ¿un tutorial siempre es sencillo? Pues no, señor. Unas veces será sencillo si el tema a tratar es sencillo y otras veces pues será todo lo complicado del mundo, ¿eh? Pues no, unas veces será sencillo. Hombre, se procura dentro, ¿no?, de la complejidad hacerlo siempre lo más sencillo posible. Pero bueno, si yo estoy viendo un tutorial de un programa muy avanzado y muy complejo, pues por muy fácil que yo lo haga, siempre va a tener una complejidad. Ahora, si estoy yo viendo un tutorial de cómo cambiar simplemente el tipo de letra, pues como la cosa es bastante sencillita, pues puede ser bastante sencillo. Pero depende del tema que estemos tratando. Mire usted, no es lo mismo hacer un tutorial de cómo pelar unas patatas, ¿eh?, a hacer un tutorial de cómo eh, montar, qué sé yo, un ordenador, ¿eh? Comprar las piezas por separado y montarlo. Evidentemente no puedes tener la misma complejidad. Muy bien, pues entonces eso también es falso. ¿Un tutorial soluciona todos los problemas? Pues eso evidentemente es falso, ¿eh? Pues porque puede haber problemas que no resuelva el tutorial. La persona que ha hecho el tutorial pues no ha contemplado un problema, ¿ves? Eso es falso. Además, para eso efectivamente está la labor de las personas, ¿eh? Si los tutoriales respondieran todas las preguntas, todas las cuestiones, todas las dudas, pues no habría falta pues personas que te resolvieran las dudas. Simplemente te ibas al tutorial y punto, ¿no? La labor del tutorial es, como su nombre indica, ser un tutor, ayudar, mostrar una guía, una indicación, pero evidentemente la labor de las personas es insustituible. Bien, entonces eso es falso. Bueno, te dejamos un par de enlaces por si los ves útiles, pero seguro que tú puedes buscar más por tu cuenta. Bueno, existen ciertos de blogs que tocan aspectos del Open Office y solo que hay que un buscador. Por ejemplo, uno de ellos, el más extendido, es el Google. Te teclean en Google, Google o cualquier otro, Yahoo, lo que sea. A mí concretamente me gusta más Google, pero cada uno es libre de elegir el que quiera. Y, y pinchar. Aquí hay unos hipervínculos. Yo voy a pinchar, sé lo que va a pasar. ¿eh? Lo que va a pasar es esto. Aquí viene forbidden, prohibido. No tienes permiso de acceder a este tutorial del OpenOffice en este servidor. Dice, y adicionalmente, un error fue encontrado mientras se intentaba acceder a este documento, etcétera, algo así. Bueno, pues esta es una página que me indica que hay un error. Yo simplemente, pues ya está, ya sé que hay un error. Si quiero más información, pues lo leo. En este caso está en inglés y me dice que no tengo permiso para acceder a este tutorial, de este servidor. Eso pues, puede ser por varios motivos. Porque se haya borrado, porque eso ya no exista, ese recurso no exista, porque yo desde el sitio donde estoy no me permiten acceder a esta página. Imagínense, yo que sé que estoy en un sitio público, en un colegio, un instituto o en un centro de salud, lo que sea, y esta página no está permitida. En fin, el motivo que sea, la verdad es que no es muy importante. El hecho es que aquí me están indicando en inglés que eso, que no está, que no tengo acceso, que está prohibido, que no puedo acceder. Entonces, bueno, que esté prohibido el acceder, pero puede ser a lo mejor que ni siquiera existe ya el recurso, ¿vale? Pues ya está. O hay algo que esté mal escrito, ¿eh? Imagínense que aquí yo, cuando he escrito esto, pues me he comido, o hay una coma de más, un
texto que no, o lo copié mal o lo puse mal, bueno, pues entonces por mucho que pinche siempre voy a dar al mismo sitio y siempre me va a salir el mismo mensaje. Bueno, pues ya está. Pues yo ya no puedo acceder a este tutorial. Pero puedo pinchar aquí, por ejemplo, que es otro. Entonces, mire, vemos aquí una página que es muy similar a una que nosotros ya conocemos, que es la página web de nuestro instituto, con los recursos de nuestro instituto, donde aquí ponemos nombre de usuario, contraseña, si ya somos usuarios registrados, o aquí si pinchamos, entramos como invitados. Esto ya lo deben saber ustedes porque yo ya lo he explicado. ¿eh? Entonces aquí tienen ustedes una serie de documentos, ¿de acuerdo? Y novedades, anuncios, foros, descargar el OpenOffice, tal. Y bueno, y luego diferentes puntos que ustedes tocan, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto ya les debe sonar, Entonces aquí tienen encuestas, foros, recursos, matricularme, plataforma Moodle, en fin. Yo les invito a que ustedes empiecen, se metan por aquí, pues y que investiguen. OpenOffice incluye el Writer, el MS Word, el Excel, el Impress, bueno, pues ya está. Entonces, pues lo que estoy diciendo es que el OpenOffice pues, incluye todo esto, lo que sería el Word en el de Microsoft, el Excel, el Impress, el que es decir, el que hace el PowerPoint, el Draw, que es el de dibujar, en fin, un montón de cosas, ¿no? Que aquí allá se mete, lo instala si quiere, si no lo quiere no lo instala, que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Lo que sí, es verdad que bueno, aquí tienen ustedes los recursos y están a su disposición. Bueno, para saber más, ojo, hay otra elección importante que hay que hacer, además de optar por un procesador de texto u otro, pues hay que tener en cuenta algunas cosas, y no es una elección trivial, no es algo así elemental, ¿no? Que podríamos decir, no, es que esto es facilísimo, no, hay que tener en cuenta una serie de cosas. Se trata de decidir cuál será el tipo de formato del documento creado, ¿vale? El tipo de formato, vamos a explicar esto. Bueno, verá, los procesadores de texto guardan la información producida en un archivo que contiene mucho más que letras, como ya hemos visto. Pues contiene tablas, tipos de letras, gráficos, tamaño, en fin, un montón de cosas. Y hay muchísimos formatos. Casi cada procesador tiene el suyo. Entonces, ¿cuál escojo? Qué lío, ¿no? Hay tantos, no sé cuál escoger y cuál será el mejor. Luego, ustedes ahora en principio no se lo plantean, pero llega el momento en que realmente es una decisión importante y hay veces que nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos y a lo mejor simplemente porque no lo sabíamos, lo desconocemos. Vamos a intentar explicar esto. ¿Cómo salir de este lío? Bueno, pues con estándares y con conversión. Bien, miren ustedes. Imagínense que yo estoy redactando un texto que voy a subir a la plataforma y quiero que todo el mundo lo lea. Bien, pues imagínense que yo uso el Word, el Microsoft Office, el Word, y yo empiezo a escribir. Y ahora resulta que digo, bueno, esto lo hemos explicado ya en clase, pero de todas maneras lo voy a repasar. Digo, bueno, pues vamos a escribir con el Microsoft Office, con el Word 2007, porque me permite hacer muchas cosas, o porque me permite insertar unos tipos de hipervínculo que a mí me gusta más que otros, pero tiene una serie de ventajas sobre, o con el 2010, lo mismo me da, ¿vale? Empezaremos con el Microsoft Office, con el Word 2007. Y yo hago mi documento y ahora lo subo a la plataforma. Y una vez que lo subido a la plataforma, se lo envío a ustedes. Pero ahora resulta que les llega a ustedes y ustedes resulta que algunos de ustedes, uno no sé, o varios, pues usan Linux. Entonces, y al usar el Linux, perdón, pues usan el programa asociado a Linux, el programa asociado a Linux, el OpenOffice, el Writer, y entonces resulta que, claro, yo lo escribí en, en Word, pero ustedes lo que tienen es el Writer. Entonces, normalmente el Writer lee al Word, pero no al revés. ¿eh? Entonces, o al revés, imagínense que yo lo escribo con el Writer y se los mando a ustedes y ustedes lo que tienen allí en su casa cada uno, pues es el Microsoft Office, el Word
y ahora no lo leen. Para que ustedes me entiendan, y resumiendo, yo lo escribo con un programa que puede ser el de normalmente el asociado a Linux o a Microsoft, y ahora cuando llegan ustedes, como no tienen el mismo lector, pues ahora no lo pueden leer, ¿me entienden? Entonces se les plantea un problema, porque resulta que yo quería que todo el mundo tuviera ese documento, pero va a haber alumnos que no lo van a poder tener. O incluso, imagínense que todos tuvieran instalados Windows, ¿no? Y yo lo escribo en el Word 2007. Bueno, aquella persona que tenga el Word, pero su versión sea la del 2003, no va a poder leer lo que yo les he escrito, porque el mío es el 2007. Y entonces, como el suyo está más anticuado, que es el 2003, no va a poder leer el 2007. Bueno, pues alguien puede decir, bueno, pues profesor, pues ¿y por qué no usa el 2003? Y bueno, y digo, bueno, vale, voy a usar el 2003, pero hay puede personas que puedan tener una versión del 2000, ¿eh? Bueno, pues venga, voy a usar el de 2000, ¿no? Pero tiene una persona que tenga una versión anterior. Vamos a ver, si empezamos así, no hay manera. Esto es una torre de Babel, donde no hay forma de que nos entendamos y no hay forma de asegurarme que todo el mundo tiene puesto instalados los programas correspondientes o que... Entonces, no hay forma, ¿eh? Es una torre de Babel. No sé si ustedes saben lo que es torre de Babel, se meten en Google y lo ven. Bien, entonces aquí hay un lío, esto es un lío y no hay manera de salir de él, ¿no? Porque es, que si Linux, que si Windows, que si un programa, que si otro, que si está más antiguo, que si no es antiguo, que si está... Entonces para eso se usan los estándares y la conversión. ¿Eso de qué son los estándares de conversión? Bueno, pues son unos patrones que se supone que todos los leen, tanto Microsoft Office como Linux, es decir, tanto el Word como el Writer, como el OpenOffice, en fin, todos los leen, ¿de acuerdo? Entonces los estándares son formatos que todos aceptan y son admitidos como tales por una institución, ¿eh? Es decir, lo más importante es que todos aceptan, es decir, pues todos se han puesto de acuerdo a que su procesador de texto lee ese. O sea, que escriba yo en lo que escriba, pero el procesador de texto va a leer ese formato. Tanto si lo tengo en Word, como si lo tengo hecho con el Writer, con lo que sea. Ese es un formato estándar y todos lo van a aceptar. Bueno, pues ya está, ya tenemos resuelto el problema. Yo lo creo como quiera, pero luego lo guardo con ese formato estándar que todo el mundo usa y acepta. Son admitidos como tales por una institución, por un organismo independiente. Por ejemplo, en España es AENOR. Sin embargo, a nivel internacional es ISO, ¿vale? ISO, ¿eh? Eh, bueno, pues ya sabemos que el estándar es AENOR y en España en el resto a nivel internacional el ISO, pues casi siempre es mejor elegir un formato estándar para documentos. Por ejemplo, un ejemplo del formato estándar, el RTF, que creo que es el acrónimo, las iniciales del Rich Text Format, formato de texto enriquecido, ¿vale? Rich, rico, texto y formato. Entonces, los archivos creados terminan en .rtf, o sea, no es .doc como ocurría con el Word 2003 o no es eh, docx como ocurría en el 2007 o no es .odt como es con el Writer, porque el Writer es la versión, no es .odt, no, es RTF. Y se supone que este RTF lo va a leer todo el mundo porque es un estándar. Bien, OpenOffice produce documentos en formato de estándar reconocidos por eso, ¿vale? Aunque su extensión en el Writer es el .odt, ¿vale? Bien, pero puede suceder que elija un formato no estándar, por ejemplo, el doc de Microsoft. Bien, los documentos guardados de esa manera terminan en doc, D-O-C-X. Fíjense, este es el correspondiente por ejemplo, el 2007, el Word 2007, la versión del Microsoft Office, el Word 2007, pues es este. Entonces, claro, si yo tengo un 2003 no me va a leer a este. El 2003 es solamente .doc, ¿vale? Entonces hay estándares, también lo expliqué en el comienzo del curso, de manera que yo puedo quitarme este tipo de problemas y, entonces para eso se usan esto, el RTF, ¿vale? Para que lo lea todo el mundo. Puede estar, sin embargo, alguien puede tener Word instalado y preferir hacerlo en doc, ¿eh? Hacer un archivo, ¿eh?
en Word 2007 y poner el doc. Y puede optar por él por diferentes razones. Por ejemplo, porque el procesador de texto haga cosas que no saben hacer los otros, porque estés acostumbrado a trabajar con él y no quieras cambiar, porque ahora si cambias resulta que no sabes dominarlo y, en fin, multitud de cosas, ¿no? Yo qué sé, imagínense, yo estoy acostumbrado a trabajar con el Word, bueno, y ahora ¿por qué tengo que aprenderme otro con lo que trabajo, que me ha costado aprender esto y ya manejo este con soltura, ahora tengo que cambiar? Bueno, pues bueno, cada uno hace lo que quiera, pero eh, pero claro, esto plantea alguna serie de problemas, ¿no? Que vamos a ver ahora. Lo que puede ocurrir es que quieras compartir este documento con alguien que no tenga el programa que lo creó. Pues como le he dicho yo, imagínense que yo quiero subirlo esto y ahora resulta que ustedes no tienen el Word 2007. Bueno, pues ahí surge el problema. Ahí está, surge el problema. Pero hay también solución. Hay conversores. Es decir, hay programas que me pasan el doc X a otro, simplemente al doc o a otro tipo o al ODT. Pero claro, cuando estos conversores que serían algo así, por decirlo de alguna manera, una especie como de traductores, no es exactamente traductor, pero para que ustedes no son perfectos, ni muchísimo menos. Hay veces que se cometen errores, Entonces pueden generar resultados inesperados, cambiar el tipo de letra, su tamaño, su formato, ahora esto que está aquí ordenadito que me lo desordene, que aparezcan unas determinadas cosas no aparezcan, que unas imágenes que yo había insertado desaparezcan o aparezcan otras cosas o unos signos raros. Eso puede ocurrir, Todo lo que hemos trabajado con estas cosas, pues sabemos que eso, cuando pasamos de uno a otro y usando un conversor, pues puede ocurrir. Bien, se trata, por tanto, en muchos casos de una batalla comercial. En la elección de los procesadores hay mucho dinero en juego, Hay mucho dinero en juego porque, claro, usted ya empieza a usar un programa y sigue usando ese programa y luego compra y usa programas para ese programa. Entonces, ahí al final aparece el tema económico. Frente a esto hay dos buenas reglas. Primero, cada uno con su dinero que haga lo que quiera, ¿vale? Si yo me quiero comprar el Microsoft Office, bueno, pues muy bien, pues me lo compro y punto, ¿vale? Es mi dinero y yo lo gasto en lo que a mí me parece oportuno, Siempre dentro de la legalidad, por supuesto, no puedo dedicar mi dinero a hacer maldades, ¿no? Pero bueno, yo puedo gastarme el dinero en comprarme, pues yo qué sé, un Ferrari si quisiera, ¿no? Otra cosa es que tenga dinero y posibilidades para hacerlo o no. Pero yo, dentro de la legalidad, pues puedo gastar mi dinero en lo que me dé la gana, ¿no? Eh, bueno, pero lo que sí está claro es que la administración pública, que pagamos todos, eso a veces se nos olvida, Eso a veces se nos olvida. Muchas veces, no, es que esto es gratis. No, mire usted, nada hay gratis en el mundo. No hay absolutamente nada gratis en el mundo. Por una cuestión muy sencilla. Eh, es el primer principio de la termodinámica, ¿vale? El que algo quiere, algo viene a decir algo así. El que algo quiere, algo le cuesta. Es decir, si ustedes están aquí en clase, pues eso genera unos gastos y para que ustedes, para la enseñanza, pues resulta que han tenido que formar a un profesor, hay una serie de recursos, eh, hay que mantener un instituto abierto, con las luces, la calefacción, lo que sea, los conserjes, es decir, y eso hay que pagarlo, todo hay que pagarlo. Entonces, no piensen ustedes que las cosas que son gratis, no, yo voy al médico y es gratis, no, mire usted, el servicio sanitario, usted a lo mejor cuando va directamente puede pensar que no lo está pagando, pero lo está pagando con sus impuestos, lo estamos pagando todos con nuestros impuestos. Entonces las cosas no son gratis, que es una visión que tiene, errónea que tienen muchas personas. No, es que como esto es gratis, no, es que esto es gratis. No, mire usted, eso no es gratis, al final lo pagamos entre todos. Entonces, por eso hay que optimizar los recursos, no se debe despilfarrar el dinero público y, por supuesto, el dinero público es tan importante o más como el dinero privado, porque es dinero de todos, no es que sea gratis o no sea de nadie, no, es de todos. Bien, pues entonces la administración, ¿qué es lo que hace? Pues suele opta por software libre, es decir, que no haya que pagar, y por formato estándar. ¿Vale? Bien, los documentos que vas a hacer para ti, bueno, pues pon el formato que te dé la gana.
nadie obliga a nadie a poner formato. Pues yo quiero poner Word, pues pongo el Word. Que quiero poner usar Writer, pues uso Writer. Que quiero haga, cada uno hace lo que le parezca, porque afortunadamente existe la libertad y cada uno hace lo que le parezca en ese aspecto. Pero luego, una vez que le vaya a guardar, en los que sean para compartir, pues usa un formato estándar, ¿vale? Algunas veces eso nos ha ocurrido, incluso es posible que se encuentren ustedes algún documento mío antiguo que no sea estándar, pero en fin, en lo sucesivo pues siempre se intenta que los formatos sean estándar. Lo que pasa es que a veces que como hemos dicho que un formato estándar pues, se puede procurar, ¿no? Pero hay veces yo me da cuenta, por experiencia propia, que cuando guardo un archivo, por ejemplo en el RTF, pues resulta que el archivo se me hace 4 y 5 veces más pesado, o 6 o 7 o 10. Y cuando digo más pesado quiero decir que un archivo que era pequeñito, que podía tener ocupar muy poquito, unos pocos K, pues podía incluso ahora tener algún mega, es decir, se ha multiplicado y entonces es más difícil, ocupa más espacio, es más difícil de mandar por internet y también es más difícil, pues, por ejemplo, de descargar y también ocupa un espacio, ¿no? Un espacio en un lápiz USB o un espacio en internet, en una nube o en donde sea, ¿no? Entonces, hay veces que no es fácil, ¿vale? Hay veces que no es fácil, por el motivo que sea. Bueno, recuerda que es perfectamente posible usar software de pago y producir documentos estándar. Es decir, bueno, debemos intentar, si podemos, pues usar el que a nosotros nos venga bien, pero eso no quiere decir que no pueda producir documentos estándar, ¿vale? Eh, Hay un tipo de documento estándar muy empleado que es el PDF, eh, document, PDF, documento de portable, document format, que yo le suelo subir los temas en PDF para que lo lea todo el mundo. Lo que pasa es que el PDF no permite editarlo, es decir, ustedes les llega el PDF y no pueden cambiar nada. Les llega y les llegó, y lo que pueden hacer es leer, pero no pueden editar nada. Bueno, pero es una buena solución, aunque claro, no pueden editar, no pueden cambiar. Bueno, producir documentos estándar, cuando hay que compartir, se considera una buena regla de educación. Bueno, como todo, ¿no? Se considera una buena regla de educación si usted lo conoce. Si usted no sabía ni siquiera lo que era el RTF, el DOC, el Word 2007-2003, pues hombre, no puede ser considerada una mala educación alguien que hace algo sin saber que lo está haciendo mal, ¿no? Entonces hay que mostrar a esa persona que lo está haciendo mal y bueno. Entonces, siempre que sea posible, es recomendable usar o emplear documentos estándar. Vamos a hacer un ejercicio más de cómo puede subirle la nota a Julia, incluir un hipertexto en un documento que le haya encargado de elaborar en clase. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues piensa que es un hipertexto, que aporta un hipertexto. Ahora aquí yo podría haber enlazado el hipertexto, es decir, pincho y me voy a la página y me hubiera venido aquí, aquí, a hipertexto. A ver dónde estaba, aquí. Entonces yo lo leo. Esta es una de las utilidades, por ejemplo, del hipertexto. Pues que yo he tenido que ir ahora con el cursor, viniendo para arriba, para abajo, y aquí podría haber puesto un hipertexto, pincho y me hubiera llevado ahí. ¿Lo entienden o no? Es fácil, ¿no? Yo pincho y me lleva allí sin tener que estar yo dándole aquí para arriba y para abajo y buscando, ¿no? Bien, pues, ¿qué aporta un hipertexto a un texto escrito? Y la relación que se puede establecer entre documentos que están separados, pues por ejemplo este mismo que yo les he mostrado, yo ahora tengo que estar aquí. La verdad es que no había mucha diferencia, no había muchos textos entre medio, ¿eh? He llegado fácil, pero imagínense que hubiera habido 50 folios. Ahora yo tendría que haber estado aquí con estos 50 folios buscando dónde estaba el hipertexto. Cuando si yo hubiera pinchado directamente el hipertexto, pues me llega allí. ¿Sería posible conectarlo físicamente si está en papel? Hombre, pues, ¿cómo? Si esto lo hemos hecho aquí en un documento, en el ordenador, pero si está en papel sería posible conectarlo. Pues tendría usted que coger unas tijeras, cortarlo, pegarlo o ponerle allí una cuerda que, en fin, es muy difícil
de hacer esas cosas que se pueden hacer aquí, es muy difícil llevarla al papel. Bueno, pues con esto terminamos de momento lo que sería la primera parte, que nosotros hemos visto, que es componer documentos de texto.